Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su servidor Nando Islas. Bienvenidos a la tercera temporada de Burlando el Cerco. Me encuentro aquí con mi compañero, amigo y colega José Luis Álvarez Hidalgo. Hola Nando, pues estamos de regreso. Gracias por extrañarnos. No andábamos muertos. Andábamos de parranda, bueno, tampoco, pero las fiestas decembrinas se nos atravesaron por ahí un ratito. Pero estamos de vuelta y con nueva energía para seguir burlando el cerco de frente y en todos los frentes. Así es, José Luis. Justo en este arranque de tercera temporada nos acompaña un compañero de la izquierda queretana, de la izquierda universitaria, historiador, buen amigo, Kevin Simón Delgado. ¿Qué tal? Saludos. Gracias, Nando. Gracias, Tocho. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Pues estamos en una ocasión muy especial porque además nos vas a mostrar y vamos a compartir con nuestra audiencia tu último logro como historiador. Sí, alguien que se ha dedicado, aquí está, miren, les estamos presentando el tercer tomo de una trilogía muy importante que ha desarrollado Kevin Simón como historiador y que se ha abocado a un tema que nos podría causar extrañeza, analizar, estudiar a las izquierdas queretanas, ¿sí? Un estado tan conservador como el nuestro, donde ha gobernado la derecha desde tiempos muy remotos, sí. Y que bueno, ahora te has dedicado a escarbar hasta debajo de las piedras, Kevin, para encontrar a gente que ha luchado toda su vida por la izquierda, por el socialismo, por el comunismo en tierras queretanas. ¿Cómo te iniciaste, particularmente en este tema? ¿De dónde te salió así como que la cosquillita para investigar sobre estos temas? Porque el libro así lo dice. Aquí puede usted apreciar con todas sus letras: Querétaro. La lucha sigue. Luchas sociales e izquierdas en Querétaro. Cuéntanos desde el principio. Sí, pues yo ubicaría esta inquietud desde la licenciatura en Historia, que estudié ahí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí me empecé pues a politizar, a interesar por las temáticas pues de la historia de los de abajo, ¿no? La historia de los grandes movimientos revolucionarios y sociales de la historia me atraían mucho. Tuve mis primeros referentes, digamos, políticos, pero también historiográficos, pues más bien de grandes movimientos fuera del país, ¿no? Digamos, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana. En general, el movimiento obrero a nivel global me atraían mucho, ¿no? En una segunda etapa había movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento del 68, ya en concreto en México, o el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues a mí me resultaban también muy atractivos, me generaban mucho interés, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba yo leyendo lo más que podía en ese momento y en algún punto dije, bueno, pues todo está muy bien, pues ¿dónde están ahora sí que mis camaradas en mis tierras, ¿no? Porque pues unos están atrás en el tiempo y otros están lejanos geográficamente, ¿no? ¿Dónde están los míos, ¿no? Y entonces pues ahí nace la inquietud de buscar libros al respecto y me topo con la realidad de que pues, prácticamente no se había escrito nada al respecto. Casi nada. Entonces había una de dos, ¿no? Que básicamente no había ocurrido nada en Querétaro, como se aseveraba, pues desde los discursos oficialistas y también desde cierto rumor en la sociedad, ¿no? Con estas frases de que en Querétaro no pasa nada. O la otra opción era de que sí había pasado, pero no se le había puesto mayor atención, no se le había investigado, ni se había redactado mucho más, o había quedado olvidado en espacios en los que no se le había dado salida a este tema, ¿no? Entonces encuentro muy poca información. Había, ¿no? Tampoco quiero decir que partí de la nada. Había algunas tesis, había artículos, había libros que, digamos, tangencialmente o de cuestiones muy particulares trataban algún tema, pero en general había más huecos, ¿no? que otra cosa. Entonces, a partir de ahí, estoy hablando de el año 2012,
coincidimos en las calles, muchos con el movimiento de Yo Soy 132. Y yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Tengo que aprovechar que este movimiento de carácter nacional, es cierto, pero que también está aconteciendo en Querétaro, pues hay personajes y distintas movilizaciones que se están dando, pues voy a empezar a recopilar la información de primera mano, ¿no? De este movimiento estudiantil, social en particular. Y entonces empecé a recopilar la información en distintas fuentes que se me iban ocurriendo, ¿no? Que iban ahí emergiendo según los testimonios, fechas, en fin, ¿no? Hay fechas que sí se conocían, por ejemplo, la afamada lucha normalista estudiantil universitaria de mayo del 80, estaba referido, en realidad te topabas con esa información bastante rápido, pero no había textos muy elaborados al respecto, ¿no? Entonces fui primero recopilando y ya en sí la investigación ya de manera más clara arranca un 30 de abril del 2013, que es cuando entrevisto a la primera persona de las 180 personas que entrevisté para estos 3 libros, que fue a Francisco Flores Espíritu, ¿no? En paz descanse. En paz descanse, un referente, social. Así es. Dirigente magisterial democrático de izquierda, ¿no? Del Partido Comunista dirigente Mexicano. Estatal, así es, del Partido Comunista Mexicano, el primer diputado local del entonces aún esperanzador Partido de la Revolución Democrática, en fin, ¿no? Un personaje ahí bastante importante y que siempre se mantuvo fiel, me parece, a los planteamientos y posiciones éticos de la izquierda, ¿no? Entonces, supongo que de ahí, en ese momento, pues se fue haciendo más sólida esa inquietud, así es. Y desde 2013, pues vaya, fueron muchos años de investigación. La culminé entre el 21 o 22, ya como que puse las últimas, o que sentí que ya el último texto estaba listo, si bien, bueno, le fui haciendo algunos agregados y modificaciones hasta que ya lo entregué a la editorial en el 2024, pero en general, alrededor del 21-22 diría yo que cerré con la investigación-redacción, y bueno, son 3 libros bastante grandes. El primero se llama Querétaro en pie de lucha, que sale en el 2019. El segundo se llama Querétaro, historia de lucha, que si no recuerdo mal sale en el 23, yo creo que le di su paseada en el 24. Y finalmente, a finales del 2025, sale el cierre, ¿no? El tercer libro de esta trilogía, Querétaro, la lucha sigue. Son casi, ¿qué? 2.500 páginas, sumando los 3 libros. No lo sé, no las he contado, no lo quiero hacer, pero son bastantes. Todo un proyecto, ¿no? Sí, todo un proyecto. De historia de Querétaro, bueno, de la lucha de izquierda. Sí, pero no, de Querétaro también, de la historia también, social, ¿verdad? De Querétaro. Se ve reflejado todo, finalmente. Sí. Y lo curioso es que a partir del 2018 seguramente ha habido diferentes sucesos que se podrían añadir a un próximo libro, ¿no? Sí, seguro. O sea, vamos a llamarle coyuntura, aunque es más que una coyuntura lo que ocurrió a nivel nacional en 2018. Sí alcancé, por supuesto, a retratar todavía varios de los sucesos que acontecieron. Reitero, en este último libro, para las luchas que no tienen, además, muchas de ellas, en este libro en particular, no tienen todavía un cierre, digamos, histórico, porque pues siguen, ¿no? O sea, el caso de la solidaridad con el ZLN, el caso de la lucha magisterial, por supuesto el caso de Morena, el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual, por mencionar solo unas que aparecen abordados en este libro, pues no hay una conclusión todavía en ese sentido, porque aún no tenemos la distancia temporal que nos permite decir, bueno... La lucha por el agua. Sí, esas están apenas esbozadas, porque habrá mucho más que escribir. Claro. ¿No? Y bueno, enfrentaste obstáculos, quiero decir, el ambiente queretano siempre plagado de conservadurismo, de reticencias, de un poder omnímono de la iglesia, tuviste que sortear muchos obstáculos para tu propia investigación, ¿o se fue dando de manera natural todo el proceso? No, en general fluyó bastante bien, porque no tuve que entrevistar a la gente de la derecha y que ostenta el poder, ¿no? No hubo necesidad de tener ese referente. No, al principio, pues por querer contrastar, ¿no? Hice entrevistas a algunos exgobernadores de Querétaro,
Pero si bien sí utilicé algunos de los fragmentos de estas entrevistas, en realidad no las terminé dando mucho peso, porque al final pues no se salían del discurso que ya habían dado en su momento cuando eran gobernadores, entonces como entrevistas no me parecieron particularmente buenas. Y además, pues mi centro de estudio no eran los poderes de la derecha o los poderes estructurales del Estado, si bien aparecen o intento retratarlos más o menos de cuerpo entero, pues en realidad mi interés eran las y los sujetos de las izquierdas y las luchas sociales, y por ende son esas personas las que se llevan los reflectores, y son ellas a las que les doy, por decirlo de algún modo, más voz, ¿no? o más espacio en los 3 libros. Entonces, en general, la propuesta de hacer una investigación de historia sobre Querétaro, pues fue recibida quizá con algunos con sorpresa por parte de la gente de izquierda, porque en más de uno me dijo, pues, ¿cuál izquierda? ¿No? Hay un Ellos mismos dudaban. Así es, sí, hay un desconocimiento de la historia, así en esos términos, de las propias izquierdas que han tenido de un modo u otro presencia en Querétaro. Pero una vez que pues, les explicaba de qué iba un poco la cosa, y qué esperaba quizá de las entrevistas en particular con cada quien, pues había en general muy buena apertura, ¿no? Como para compartir su testimonio. No faltaba quien me compartía que los volantes, que libros pues sí, folletos, ¿no? Que guardaron de las respectivas luchas en las que estuvieron o no estaban, ¿no? Entonces, en general hubo muy buena actitud, diría yo, por parte de quienes me tuvieron la confianza de compartirme sus testimonios, siendo que la gran mayoría de ellos pues no nos conocíamos, ¿no? A la mayoría pues los busqué así como pues por los medios comunes y corrientes, sí, y les explicaba, y la mayoría aceptaba sin mayor problema, ¿no? Entonces, no, en realidad yo no diría que hubo obstáculos de ese tipo. Quizá hay otros más bien por cuestiones en las que se enfrenta uno como historiador, ¿no? Que hay fuentes o registros documentales pues que desaparecen, ¿no? Que te los refieren que existieron, pero y luego a ver, localízalos, ¿no? Pero así como alguna cosa como más fuerte, así como algún poder político que me... Monseñor, no, así mandándome no te un bañó en estate agua quieto. bendita, no, nada. No. Sí, porque si tuvieras que caracterizar a Querétaro, y lo hemos hecho pues desde una mirada un tanto superficial, Querétaro un estado muy alineado con la derecha, con la iglesia, con el catolicismo, pero de manera subterránea hay movimientos no visibilizados. Sí. Tú mencionaste uno importantísimo, el movimiento en mayo de 1980, movimiento normalista, pero también hubo un movimiento obrero importante. Sí, en esos mismos años. La fábrica de Hércules, Tremec, en fin, o sea, muchas. Yo creo que podríamos decir que, bueno, Querétaro no es Guerrero, Querétaro no es Oaxaca, claro, no es Michoacán, pero tiene lo suyo, ¿no? Sí, sin duda. Sí, con esta investigación de ninguna manera se echa por tierra la hipótesis de que Querétaro tiene un arraigo muy profundo en muchos sectores de la sociedad con posiciones conservadoras o de derecha. Ahí están, eso es un hecho, eso es innegable. Aunque cabe señalar que tampoco se le ha estudiado tanto. Así que digas, muchos libros sobre la historia de las derechas en Querétaro, tampoco hay, ¿eh? O sea, ellos ahí han carecido también de esa investigación, pero que la hagan ellos, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Sí, no les hagas el favor, por favor. Digo, en estos libros aparecen a contraluz, diría yo, porque pues evidentemente las izquierdas al movilizarse, o las luchas sociales al movilizarse, pues se enfrentan a algo, ¿no? O le demandan cuestiones a ciertos poderes, ¿no? Entonces también hay que retratar a ese poder, ¿no? Pero, como decía anteriormente, pues no eran mi objeto de estudio y por ende están más bien esbozadas, ¿no? Entonces falta que se les indague más, ¿no? Así es. José Luis, este tipo de libros que ha publicado Kevin desde hace ya varios años es esa posibilidad de dar voz a los que tal vez no hemos tenido la voz para dejarlo en el grado del tiempo, ¿no? Registrado. Sí, porque voz han tenido, ¿no? Por eso matizaba yo esto de... No me encanta el decir que les doy voz. Tienen su voz y la han dejado registrada en muchos lados. Pero luego, con la cuestión de la historia, luego eso sí nos ha faltado, ¿no? En general. No es justo pensar porque la lucha que el pueblo de Maconia ha tenido en los últimos años
es una lucha que ha sido invisibilizada por los medios de comunicación locales, ¿no? Principalmente en este sexenio. Y mi pregunta es, ¿quién estará documentando la lucha de los compañeros de Maconí, de Escolásticas, del Nabo, de otras comunidades que están en resistencia, ¿no? Y que justo las autoridades estatales se han esforzado por que no quede un registro, ¿no?, de estas resistencias? Pues ojalá sean ellos. Es que también las luchas deberían adquirir cierta conciencia de la importancia o de verse a sí mismos con cierta perspectiva histórica, ¿no? Y ojalá estén haciendo un registro, no digo que con las herramientas de la disciplina de la ciencia histórica, pero que estén recopilando su propia información que van generando, pues ojalá que sí lo estén haciendo. Y ojalá que de ahí emerja alguien que pueda narrar esa historia de manera más sistemática, analizada, narrativa. En fin, hay muchas formas, ¿no? No hay una sola forma de reconstruir y compartir la historia, ¿no? Y ojalá que haya una generación, por supuesto, ya estamos haciendo una lista de deseos, pero ojalá surjan ahí estudiantes de las universidades que pueda haber o de las áreas que se nos ocurran, que tengan interés en continuar investigando la presencia de las luchas sociales en Querétaro. ¿Qué luchas actuales consideras que hay que darle seguimiento? No, pues a todas, ¿no? No soy quien para decir esta más que otra, ¿no? Todas tienen su... Pero que te llamen la atención, que consideres que tienen un peso específico en el presente y en el futuro de Querétaro. Sí, pues digamos que por su convocatoria que ha alcanzado en los últimos años, pues el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual, pues sin duda alguna, pues han roto récords, ¿no? En asistencia. Sí, son las marchas más grandes en la historia de Querétaro, así sin bronca. Así es. Por supuesto, este no es un fenómeno únicamente queretano, es un fenómeno global. Yo no hago ahí, digamos, esa distinción. Ocurre en Querétaro y me da... Todo el mundo. Sí, y se tiene que retratar. Entonces esos creo que tienen un momento bien importante, o se está viviendo una etapa muy importante de su historia. Hay otras luchas, digamos, que han perdido reflectores que antes quizá tenían mucho más. Por ejemplo, la solidaridad con las comunidades zapatistas. Por supuesto, Morena está en un momento muy importante de su historia a nivel nacional. Los de Morena Querétaro tendrán que valorar pues, su propio estado de salud en este momento. Sabemos que la organización político-partidista que tiene vínculos con, o no quiere perder los vínculos con luchas sociales de las cuales teóricamente o en la práctica había emergido, ¿no? Entonces también es siempre complejo. Es complejo gobernar, ¿no? Entonces, claro, el gobernar desgasta. Acá en Querétaro todavía no han llegado al gobierno del estado, pero bueno, tendrán ahí, habrá que ver. ¿Se llegará en el 2027? ¿Crees que la izquierda partidista llegue al gobierno en 2027? Bueno, no traje mi bola de la fortuna, bola de cristal para ver. Es como preguntarte si México va a llegar al quinto partido en el Mundial. Pero de que tienes, tienes información para tener una opinión. Sí, claro, fundamentada. Ajá. Sí, claro. Yo creo que hay una posibilidad real, ¿no? O sea, no quiero meter las manos al fuego ni invitar a nadie a hagan sus apuestas, pero creo que hay una posibilidad real. Dependiendo, ahora sí que Morena, si se ponen de acuerdo en sus diferencias internas y a ver a quién candidatean, creo que ahí se pueden ocurrir dos cosas, o dar un paso al frente de manera sólida o darse un tiro en el pie, ¿no? Como ya ha ocurrido en otras entidades, ¿no? A veces no eligen a las mejores candidaturas. Como ha ocurrido, por ejemplo, en el municipio de Querétaro, ¿no? Sí, así es. O sea, que hay una fuerza electoral, ¿no?, que es visible, pero el candidato ha sido siempre candidato varón, no cumple con estas exigencias en la militancia, principalmente éticas y morales. Sí. Y la militancia, ¿qué es lo que hace? Pues una huelga de brazos caídos, porque no va a seguir un candidato que no represente este arraigo justo a la lucha social. Sí, y además como para hacer el gatopardismo de llegamos, pero en realidad no llegamos, pues creo que eso también genera esa división. Y habla de la crítica interna que hay, que a mí me parece saludable. Cabe aclarar que no milito en Morena, ¿no? Pero creo que es importante que existan los partidos, con todo y los vaivenes que esto puede llegar a generar, ¿no? Hay otras luchas, ¿no?, que siguen ahí, que hay que estar pendientes, ¿no?, con el caso de la lucha magisterial, ¿no?, que aún no se ha
recuperado el trabajo de algunos profesores y profesoras que fueron cesadas. El caso de Sergio Es Gerónimo. correcto, de Rosa María Córdoba. Así ¿no? es. En su lucha pues de resistencia contra la imposición de una reforma educativa laboral durante el sexenio de Peña Nieto. Que siguen cesados después de años. Sí. La lucha urbano-popular, que ahí están también como... Es el caso de San También. Francisquito, ¿no? Sí, que se está domina ahí. barrios indígenas. Es correcto, ¿no? Que está Hay tomando muchas, otros La rostros que antes gentrificación. no tenía, así es. Yo creo que eso va a volver a tomar ahí cauce, ¿no? Entre lo que venga, ¿no? En lucha estudiantil siempre va y viene, ¿no? ¿Qué faltará justo para que otra vez la universidad exista esta efervescencia de Movimiento la lucha estudiantil. No, Sí. pareciera apagada desde Sindical. hace años. También, Bueno, movimiento sindical. en el 2022, recordemos, tuvo su huelga estudiantil más grande en la Bueno, el historia. paro. Con el El paro. paro estudiantil. Claro. Más por cuestiones, quizá no estrictamente estudiantiles, sino por cuestiones de violencia de género, ¿no? Más vinculado como a las demandas del movimiento feminista, ¿no? Pero vaya, estuvo encabezada la columna vertebral, y, bueno, todo el cuerpo de ese movimiento, pues eran estudiantes, ¿no? Ujú. No sé si lograron pasar la batuta a la generación que no participó en el paro, ¿no? Pero bueno, el movimiento estudiantil siempre, de un modo u otro, resurge, ¿no? Ahí es una cuestión un tanto Está latente, cíclica, ¿no? siempre. Así es. Antes de que nos gane el tiempo, Kevin, y bueno, para que quienes nos ven y nos escuchan, ¿dónde pueden adquirir tu libro? Quiero decirles que no es un tratado pesado de historia con datos y fechas y demás, sino con base en el testimonio de la gente. Principalmente. Están claro en testimoniales, en entrevistas de gente que incluso ya no está con nosotros. Sí. Pudiste entrevistar a Francisco Flores Espíritu, a Salvador A Corsantes. Canchola. No, Canchola falleció 6 meses antes de que comenzara con la investigación. Yo creí que sí lo había sido. A Cervantes, a Chava Cervantes. Sí, con Ajá. Salvador Cervantes, Cervantes. sí. Pero, por ejemplo, con Canchola entrevisté a su pues viuda, ¿no? Entonces, indirectamente, y con otras fuentes, pues Tuviste pudimos datos, reconstruir, ¿no? así es. A Corsantes. Sí, A sí, Corsantes, claro, sí, gran ha amigo habido varios, nuestro, sí, ha en habido paz varios que han descanse. fallecido. Pero vamos, ¿dónde lo consiguen? Cuéntanos. Pues principalmente conmigo, en mis redes sociales, me encuentran con mi nombre, Kevin Simón Delgado, así es. Y bueno, Simón sin acento. Siempre Simón sin acento. se me iba Sí. el acento al diseñar las portadas. Es correcto. Pero se pronuncia Simón. Sí, como quieran, en realidad. No, O, Es o- como- o Simon. no me pongo Simon. quisquilloso con el origen. Es como tu Álvarez, que tampoco lleva acento. Tampoco ¿verdad? lleva acento. Mira, en la- fíjate, pero- creo que pero- en todas te puse con acento. Una disculpa No, pública. no, eso ya es inevitable. Pues sí. Pero Y busquen bueno, en las presentaciones de libros, ¿no? Que van a ver. ¿Cuándo va a ser? Empieza la primera el 11 de febrero en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez a las 11 de la mañana. Pero vendrán más en filosofía, en ciencias políticas. Buscaré varios espacios en la ciudad, ¿no? Y espero en otros municipios. Entonces, bueno, intentaré hacer la difusión que esté a mi alcance para que se pueda El enterar. 11 a las 11 Es correcto, sí, la primera. en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez 11 de la de UAC. febrero. Sí. ¿Quiénes te lo presentan? Está Efraín Mendoza Zaragoza, Marta Patricia Aguilar Medina, Jesús Iván Moramuro y Antonio Flores González. Muy bien. Ujú. Pues Habrá algo que ir, más José Luis, para- porque desde hace tiempo no se habla de la izquierda en la universidad y mucho menos en el Díaz Ramírez, entonces será un buen momento Claro, ¿no? habrá para que hablar de estos temas, aunque les vaya a incomodar. comenzar allí la revolución de las conciencias en la UAC. Pero bueno, sí, Kevin, algo para despedirnos en tiempo. No, pues muchas gracias. La verdad, siempre es un gusto estar con ustedes. Agradezco también públicamente a Nando, que siempre me ha colaborado con las portadas. Esta no solo también de la es trilogía. de él también. Sí, no solo de la trilogía, sino de otro par de otros. textos. Presumido. Entonces, bueno, Sí, muchas gracias. Siempre fue cansado para Kevin el perseguirme con las portadas. ¿eh? Sí. Lo Un poco, sabemos. un poco sí, un poco Lo sí. sabemos. Sí, sobre todo en este último. Un poquito tardado es nuestro amigo. Pero qué bueno Nando. que pueda haber este registro, Kevin, es necesario, sobre todo en la antesala de una elección que muchos consideramos nuestra batalla histórica, ¿no? Ujú. Nuestra cita con la historia, en donde podemos sacar a la derecha, principalmente al Partido de Acción Nacional, de la Casa de la Corregidora. Creo que una coyuntura como esta no se nos va a volver a presentar, entonces Morena tendrá que mandar a su mejor cuadro. Esperemos que así sea. Gracias, Kevin Simón Delgado, por Gracias tu a presencia ustedes. aquí en el programa. Nando, pues ya nos vamos. Vámonos, José Luis, iniciamos esta tercera temporada mandando saludos a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de estas pequeñas vacaciones que nos tomamos
nos pidieron regresar y que volviéramos a generar el programa aquí de la mano del equipo de producción. Y pues bueno, estamos aquí nuevamente, ¿no? Para dar la batalla en este proceso de democratización de los medios en Querétaro. En un año que inicia, 2026, un año que va a estar cargado de acontecimientos políticos y sociales en aras al 2027, que ya está a la vuelta de la esquina. Nos vemos en la siguiente emisión, aquí en su programa Burlando el Cerco, de frente y en todos los frentes.